Muy buenos días, chicos. Bueno, en esta semana vamos a continuar con un nuevo tema llamado genética en general, ¿no? Genética. Entonces, en esta primera parte vamos a ver los conceptos teóricos, términos que nosotros debemos dominar antes de entrar, pues, a hablar sobre las leyes de la herencia propuesto por Gregorio Mendel, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? de esta clase. Entonces, vamos a ir poco a poco conociendo la definición de algunos términos que se usan bastante, ya más adelante. ¿No? Hablemos de herencia biológica. ¿Qué es la herencia? ¿No? Entonces, la herencia es la transmisión de caracteres o rasgos hereditarios de padres a hijos. ¿Ok? Una cosa es genética y otra cosa es herencia. La herencia es la transmisión de caracteres, o sea, particularidades o rasgos hereditarios de padres a hijos, ¿no? Incluye un conjunto de caracteres, ya sea morfológicos, forma, caracteres bioquímicos y funcionales que se transmite de padres e hijos. O sea, no solamente es lo externo, ¿no? O sea, la forma, el color del cabello, la talla, etcétera, ¿no? ¿no? El color de los ojos, ¿no? No necesariamente es eso. Incluye también procesos funcionales y bioquímicos, ¿ok? Por eso se habla de enfermedades hereditarias. Por ejemplo, si yo quisiera colocar un detalle ahí, ¿no? Ustedes saben que hay enfermedades hereditarias. Entonces se puede transmitir, porque cuando uno habla de herencia, no solamente es la parte externa, ¿no? Sino también interna y procesos bioquímicos internos que ocurren dentro del cuerpo y que está en la parte de la información genética de esa persona y que lo puede transmitir a su descendencia. ¿Sí? Entonces, esa es la definición, es la transmisión de caracteres o rasgos particulares hereditarios de padres e hijos. ¿Sí? Esa transmisión hacia la descendencia. Esa es la definición de herencia biológica. ¿Sí? Seguimos. Entonces, ¿la genética qué es? La genética es la rama de la biología que estudia la herencia. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que este proceso de la herencia, que es la transmisión, ¿quién lo estudia? La genética. Entonces, la genética es la ciencia y la herencia es el objeto de estudio, objeto de estudio de esta ciencia que es una rama de la biología. ¿Sí? Entonces ya queda claro. Entonces la genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de este proceso, que es la herencia biológica. ¿Sí? Estudia la herencia biológica y la variación. Claro, hay variaciones, ¿no? Y tú ya sabes que hay bastantes variaciones debido, por ejemplo, para el crossing over que hemos visto, la variabilidad. ¿Sí? Trata de aplicar leyes a la aparición de semejanzas y desemejanzas entre padres e hijos y entre hermanos entre sí. O sea, todos los mecanismos de herencia, ¿no? Ustedes saben de que esta rama de la biología, como toda ciencia, como la historia y otras, tuvieron sus orígenes, ¿no? Hubieron personas que se dedicaron a estudiar este proceso de la herencia, y eso viene de la cultura griega, ¿no? Viene con, por ejemplo, con Hipócrates, Aristóteles ya empezaban a dar sus primeros cuestionamientos sobre cómo ocurría esto, ¿no? Por ejemplo, de los griegos decían, por ejemplo, de que si el padre era calvo, sus hijos necesariamente eran calvos, ¿no? Y ellos pues se centraban en la observación, pues en ese entonces no había el estudio pues, ¿no? Con el microscopio electrónico, el análisis de lo que ahora tenemos, ¿no? Nosotros en la actualidad pues tenemos prácticamente una lectura completa de todo el genoma humano. O sea, va a llegar un futuro donde nosotros incluso podemos manipular esos genes y podemos activarlos o podemos inactivarlos, ¿no? Sería ideal, pues, que inactivemos el desarrollo de algunas enfermedades genéticas, sería ideal y así, pues, ayudaríamos a tantas personas, ¿no? Pero eso ocurrirá en un futuro, me imagino, ¿no? Entonces, antes, pues, ellos, en la época de los griegos, ellos, pues, daban
Tú sabes que la filosofía predominaba en ese entonces y ellos, en base a lo que observaban y le agregaban un análisis, pues llegaban a conclusiones, ¿no? Y eso es, esa semejanza decía, pues, el padre que era calvo, necesariamente sus hijos eran, pues, porque no tenían más soporte para fundamentar su hipótesis, ¿no? En ese caso. Entonces, no olvidarlo, ¿no? Objeto de estudio de la genética es la herencia. ¿Y qué es la herencia? Transmisión de caracteres o rasgos hereditarios de padres a hijos. ¿Ya? ¿Qué son los caracteres? Ya saben, caracteres, ¿no? O carácter, ¿no? Por ejemplo, cuando más adelante hablemos de Mendel, Mendel utiliza, por ejemplo, la palabra caracteres, ¿no? Organismo con ciertos caracteres, o sea, es una particularidad, un rasgo, ya sea, te he dicho, morfológico, funcional, bioquímico o psicológico, ¿sí? Entonces, no solamente es lo externo, sino también lo funcional, lo bioquímico y lo psicológico. ¿Qué es una variación? Son los factores de diferencia entre padres e hijos en la transmisión de los rasgos, ¿no? Son la variabilidad, cambios. ¿Por qué crees que nosotros no nos parecemos a nuestros padres de manera exacta? No somos idénticos. Porque hay variabilidad, hay variación en la transmisión, ¿sí? Hay hijos que de repente más se parecen a la madre que al padre, o adquieren el color ¿no? del abuelo, o etcétera. Esas diferencias es justamente porque hay cambios, ¿no? En la transmisión justamente de estos rasgos, ¿ya? De esos rasgos o caracteres. Fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Principalmente se relaciona con lo que tú ves externamente, de manera general, ¿no? Fenotipo, por ejemplo, si tú describes a una persona, ¿no? A una persona, por ejemplo, no sé, eh, de raza negra, por ejemplo, ¿no? Por lo general son esbeltos, ¿no? ¿no? Son esbeltos, tienen biotipo atlético, tienen, ¿qué más? Son más resistentes, por ejemplo, a la luz solar, tienen una constitución interna que son, por ejemplo, tienen el sistema inmunológico más desarrollado, no se enferman con facilidad. O sea, es todo lo que observas es el fenotipo, ¿no? Es la descripción de un individuo tomando sus caracteres funcionales o bioquímicos, conjunto de caracteres internos y externos, ya sean morfológicos, funcionales o bioquímicos que caracterizan a un individuo. Estos rasgos están determinados por factores hereditarios, ¿no? En interacción con el medio ambiente, con interacción con el medio ambiente o paratipo que también le dan esta denominación, ¿ya? Entonces, mira, acá tenemos razas de perros con ciertas características, pertenecen a una misma especie, pero el fenotipo es distinto. Es como que yo, por ejemplo, coloque un golden acá, las cuatro especies son distintas. O sea, no, perdón, pertenecen a una misma especie, pero el fenotipo es distinto. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, eso es el fenotipo, ¿sí? La manifestación de estos caracteres principalmente es externos, pero también incluye los internos, ¿ya? Entonces, hay razas de perros, por ejemplo, que son más susceptibles a enfermedades que otros, son más delicados que otros. Entonces, yo, por ejemplo, ahí estoy describiendo su fenotipo, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, ¿ya? Fenotipo. Es la descripción, tomando en cuenta los caracteres morfológicos, funcionales o bioquímicos ¿no? que caracterizan a un individuo. Ojo, la palabra individuo no necesariamente tiene que ver con el hombre, ¿ya? Involucra a los animales también, ¿ya? ¿Qué es genotipo? Es el conjunto de factores hereditarios que definen a un individuo en particular y que se transmiten de padres a hijos. O sea, el fenotipo es lo observable, la expresión de esa información genética. ¿Sí o no? Nosotros, por ejemplo, somos la expresión de toda la información genética que obtuvimos pues de la fecundación de tanto del padre y de la madre. Somos la expresión, o sea, lo que vemos es la expresión, pero lo que contiene internamente toda esa información almacenada en el ADN, ese sería el genotipo. ¿Sí? Es el conjunto de factores hereditarios que define a un individuo en particular y que se transmite. O sea, el genotipo es la información almacenada ahí. Pero cuando tú expresas o manifiestas esa expresión, esa información,
Eso se llama fenotipo. Esa es la diferencia entre fenotipo y genotipo. Genotipo es la constitución genética, esa información que está ahí, pero cuando se expresa, ¿sí? Ese es el fenotipo, ¿ya? Y se manifiesta con características, ¿no? El fenotipo es más que son principalmente características observables, pero también incluye lo interno, ¿ya? ¿Qué es el genoma? Nosotros tenemos un genoma, pues, muchachos, característico, igual que que otros seres vivos, ¿no? Tienen su genoma. Ahora, ¿qué es el genoma? Es la serie completa de factores hereditarios contenidos en cromosomas que caracteriza a una especie. Nosotros, por ejemplo, tenemos aproximadamente 3.109.000 pares de nucleótidos. Tú sabes que el ADN se compone de unidades llamadas nucleótidos y en la secuencia de nucleótidos una fracción de eso es un gen que codifica la síntesis de una determinada proteína, ¿no? En total, ok, hay 3.199.000 pares de nucleótidos, sí, pero están agrupados en ¿cuántos cromosomas? En 23 pares de cromosomas. O sea, en total, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46. De esos 46, de estos 23 pares, 22 pares son somáticos o autosomas, ¿sí? Y 2 pares son sexuales, ¿sí? O sea, de los 23 pares de cromosomas, 22 son somáticos, ¿sí? Y dos, y un par, perdón, acá hay una observación, ¿sí? Acá hay una observación, disculpen, acá voy a corregirlo, ¿sí? A ver, lo voy a corregir, sí, bueno, lo voy a corregir cuando todavía no lo he colocado en la plataforma, ¿ya? Como son 23 pares, 22 pares son autosómicos o somáticos y un par es, un par de cromosomas son sexuales, ¿ya? Esa es la observación. En total son 23 pares de cromosomas. Si contamos por unidades son 46, ¿ya? Ese es el genoma. ¿Qué es el cariotipo? El cariotipo es el conjunto cromosómico de una especie en lo que respecta a su número, tamaño y forma. Ahí está. Miren los cromosomas. En nuestro caso son 23 pares de cromosomas, 23 pares. ¿Por qué pares? Porque se supone que un cromosoma viene del padre y el otro de la madre. ¿Me entiendes? Por eso hablamos de pares. ¿Sí? El cariotipo es distinto en cada especie, ¿no? El cariotipo es el conjunto de cromosomas. Por ejemplo, hay especies que tienen menor cantidad de cromosomas que con respecto a la de nosotros, ¿sí? Y, y está relacionado con el número de cromosomas, con el tamaño y la forma. En el caso de nuestro genoma humano, si queremos hablar de la forma de nuestros cromosomas, pues ya es la convencional, ¿no? La que tú conoces, ¿no? Que es esta, ¿no? ¿Sí? Y la forma que tiene, la forma y el tamaño, ¿no? Tú sabes que cada cromosoma se compone de acá hay una parte central llamada centrómero y esto de acá, si tú lo desdoblas, rompes ese centrómero, obtienes cromátidas, ¿no? Separas, ¿no? Es como la mitad de un cromosoma, son las cromátidas. Esa es la estructura, ¿no? El cariotipo característico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 23 pares, muchachos, 23 pares, y acá está. Miren, 22 pares, primer par, segundo par, tercer par, cuarto, quinto, y acá tenemos el 20. Mira, y te das cuenta de que en la mayoría de los casos hay cromosomas en tamaño son más grandes que los otros. O sea, hay diferencias, ¿sí o no? En los pares de cromosomas. Y estos dos pares, mira, son, este par de cromosomas son los sexuales, ¿sí? O sea, hablamos de 22 pares de cromosomas autosómicos o somáticos y un par de cromosomas sexuales. ¿Te das cuenta? Mira, el cromosoma masculino, en este caso, ¿no? El X y el cromosoma, el cromosoma femenino, el X y el cromosoma masculino, el Y, el femenino es más grande, mira. ¿Sí? O sea, si nosotros vamos a analizar los cromosomas en función del número, el tamaño y la forma, estamos hablando del cariotipo, ¿ok? No estamos hablando solamente del número de cromosomas, ¿ya? Entonces, en este caso hay que diferenciar lo que es genoma y lo que es el cariotipo. Si yo quiero profundizar en lo que son cromosomas, en número, tamaño y forma, hablo de cariotipo. Pero cuando hablamos de genoma, hablamos de la constitución genética completa, ¿no? Entonces doy una información exacta, numérica, de la cantidad de cromosomas que hay y también de pares de nucleótidos, ¿sí? Esa es la diferencia.
Ahora, ¿puede haber variaciones en el fenotipo? Claro que sí, ¿no? Ustedes saben de que nosotros evolucionamos, ¿no? Una de las características de los seres vivos es la evolución. ¿Y qué significa la evolución? Significa pues adaptarnos al medio ambiente, ¿no? Ustedes creen, nosotros como especie hemos evolucionado. Y sí o no que toda esta información genética se transmite a la descendencia. O sea, todos estos cambios a favor de la especie humana se han ido transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, imagínate que no hubiera este mecanismo de transmisión de la herencia. Nos quedaríamos de lo que éramos en un entonces, ¿no? Un Australopithecus, ¿no? Entonces, el fenotipo puede variar, por ejemplo, el fenotipo de nuestra especie, del Australopithecus, y si comparamos el fenotipo de un Australopithecus con el hombre actual, es totalmente distinto. Hay rasgos que nos diferencian, ¿sí o no? Totalmente, ¿no? Incluso esa diferencia no solamente es externa, sino también interna. Un claro ejemplo es el cerebro de un australopiteco con el cerebro de una persona ahora actual. Hay una totalmente en forma, en volumen y las funciones que tiene, ¿no? Entonces, hay muchas comparaciones que podríamos hacer. Entonces, el fenotipo puede variar. También puede, dice, por factores del medio ambiente. Ahora, también por modificaciones del genotipo. Tú sabes que el genotipo es todos los genes que tienes, ¿ok? Ya, pero si esos genes que contienen esa información, cuando se expresan esos genes, eso se llama fenotipo. Entonces, si yo altero el genotipo, dime, ¿se va a alterar el fenotipo? Claro que sí, claro que sí. Y esos son, por ejemplo, un claro ejemplo son las mutaciones. Uno puede generar, no necesariamente puede ser provocado, intencional, pero el genotipo puede variar y esa variación del genotipo se llama mutación, ¿no? Y el hombre puede, el genoma humano puede alterarse. Esa información que codifica cada gen puede alterarse. Un claro ejemplo son las radiaciones, ¿no? El estar expuesto a radiaciones, muchachos, generan alteraciones. Y esto genera mucho y se manifiesta en el cuerpo con enfermedades genéticas, ¿sí? Entonces, hay muchas enfermedades genéticas incluso desconocidas, ¿no? Porque se ha alterado, pues, internamente el genotipo, ¿no? Entonces, en la actualidad, lo que se busca es que hay enfermedades que incluso no saben cómo tratarlo o se desconocen justamente debido a mutaciones. Lo que se quiere en la actualidad es, se sabe que la única explicación es porque ha habido una alteración del genotipo, es descubrir, entrar y tratar de manipular el gen que codifica esta enfermedad desconocida, ¿no? Y buscar la manera de controlarlo y saber, por ejemplo, si ya manipulas el genoma, tú podrías, por ejemplo, impedir que esta enfermedad aparezca, ¿no? Entonces, esos son lo que apunta ahorita la biotecnología, ¿no? Entonces tú puedes alterar el genotipo y por consecuencia también el fenotipo se altera por mutaciones. Otra cosa, ustedes saben de que en la meiosis, por ejemplo, que es algo crucial, ¿no? Sobre todo en el paquinema que ocurre en el crossing over, imagínate que se altera el crossing over, que permite la variabilidad. Que hubiera, por ejemplo, alteración en esa etapa, también va a haber problemas, se va a manifestar anormalidades, ¿sí? Entonces, eh, hay muchas formas de poder variar el fenotipo, ya sea por el medio ambiente, por un proceso de evolución, de adaptación. ¿Cómo crees que hay seres vivos? Por ejemplo, tú sabes que hay seres vivos que han adoptado la capacidad de camuflaje, ¿no? Han visto esas iguanas que adoptan hojas, tienen, ¿no?, la forma del tronco del árbol o adoptan el color de las hojas y no son un mecanismo de defensa, pero eso no lo adquiere de un día para otro, eso es parte de la evolución de ese, ¿no? Se han adaptado al medio ambiente y esa adaptación se transmite a la herencia.
pero no se adquieren de un día para otro, eso se adquieren con años. Y nosotros también nos hemos adaptado y toda esa información, esas adaptaciones se han transmitido de generación en generación, porque ha habido cambios en la información genética. Entonces, puede variar la información genética por un proceso de adaptación, pero también por un proceso de manipulación, ya sea provocada o también de manera natural. Las mutaciones se dan de manera natural, muchachos. Las bacterias mutan. ¿Por qué crees que mutan? Todo ser vivo que tenga información genética, ya sea ADN o ARN, tiene la capacidad de mutar, ¿no? Tiene la capacidad de mutar. Incluso el hombre puede hacer que un virus mute, manipulando toda su información genética y hacerlo, por ejemplo, más agresivo. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que se está logrando y se puede en la actualidad, con todo lo que ¿no? Con toda la información que tenemos en la actualidad, se puede, es viable, es posible, ¿ya? Como también puede darse de manera natural alteraciones en el proceso de la meiosis y esto va a generar definitivamente cambios, ¿no? Y manifestaciones, pues, anormalidades, ¿no? ¿No? En el proceso de la fecundación, ¿ya? Entonces, ¿qué es una mutación? Es todo cambio heredable, ¿no? En la secuencia de ADN, ¿no? Que formó, pues, claro, es un cambio que ha ocurrido y que se transmite, pues, ¿no? Que se transmite a la descendencia. Pueden ser génicas cuando no es acompañada de un cambio morfológico en el cromosoma. Es el cambio de una sola base. Mira, nos están explicando de que en una mutación, ustedes saben de que los genes es una secuencia de bases nitrogenadas. La adenina se une con la timina, la citosina con la guanina y así sucesivamente. Si yo altero una secuencia de bases nitrogenadas, yo estoy generando una mutación. Y esto se manifiesta en el fenotipo, porque estás alterando la constitución genética que se transmite de generación en generación. Y si yo genero un cambio, que puede ser por una mutación natural o provocada, se manifiesta. Estoy generando un cambio en la constitución y eso se llama mutación. Alterar la constitución genética es mutación, muchachos. ¿Ya? Ahora, hay aberraciones también en número. O sea, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, 23 pares de cromosomas. Puede ser que, por ejemplo, aparezca uno más. Si yo hablo, por ejemplo, del par 23, ya, y de repente se produjo uno más, ¿ahí qué pasa? Y ahí aparecen enfermedades genéticas, pues muchachos. Dentro del grupo de las aberraciones o mutaciones en número, por ejemplo, eso se llama euploidía, ¿sí? La euploidía es un término general, dice, es una anormalidad en la que está aumentado o disminuido el número de cromosomas. Ustedes, por ejemplo, han escuchado del síndrome de Down. El síndrome de Down es una euploidía. ¿Por qué? Porque acá el problema es que hay un cromosoma, no está disminuido, o sea, hay un cromosoma de más. ¿Qué par está afectado? El par 21. O sea que, profesor, no hay un par, hay uno más. Por eso al síndrome de Down se le llama síndrome de Down o trisomía del par 21. Entonces ya vamos entendiendo. Y profesor, y si un par tiene disminuido, no tiene los dos, tiene uno menos, hay otra enfermedad. Entonces así vamos a ir descubriendo cuál es el problema en las enfermedades genéticas. Y hay muchas. ¿Ok, muchachos? Esto lo vamos a continuar en una siguiente clase. No quiero abordar, primero era necesario conocer la parte teórica, ¿ya?